llegando a la segunda carta de Pedro, es el tema que hoy el Señor, el Espíritu Santo, va a compartirnos acerca de la naturaleza divina. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos allí al capítulo 1, por favor, me acompañan. Bien, voy a leer entonces desde el versículo 3, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, subrayo usted la palabra corrupción, que hay en el mundo a causa de las pasiones. En otra versión dice concupiscencias. Dice: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal. Y termina diciendo el verso 8: si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es ser participante? Participante es aquella persona que interviene con otros en una relación de una actividad o alguna cosa. Tú eres participante. En este momento todos estamos participando de una reunión con el Señor Jesús. ¿O hay alguno que no esté aquí? Aquí estamos, ¿verdad? Reunidos con Él. Estamos siendo partícipes de esa naturaleza. Ahora, ¿qué es la naturaleza divina? La naturaleza divina es la esencia de Dios. Naturaleza divina es lo que es Dios realmente. Pero hermosamente el apóstol Pedro nos dice: ustedes deben ser participantes de esa naturaleza divina. A veces nosotros decimos muy claramente, porque lo leemos en Génesis y lo sabemos, que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo, tenerlo verdaderamente. ¿Qué me aparta a mí? Me surgen tres preguntas. ¿Cómo participo yo de la naturaleza divina? ¿Qué me puede estar apartando de la naturaleza divina? ¿Verdad? Y una tercera pregunta es: ¿qué debo hacer para participar de esa naturaleza divina? Ahora, partamos del hecho de la primera pregunta. Dios quiere que nosotros pertenezcamos a esa naturaleza divina, pero que tú lo creas, que tú seas consciente de que tú perteneces a la familia de Dios, de que Él te creó, de que tú eres parte de Él mismo. Si tú no estás, si en tu corazón no hay perdón todavía por algo, si en tu corazón hay un odio, si en tu corazón hay rencor, si en tu corazón hay una envidia, si por momentos tú eres hipócrita en algo, aún la naturaleza de Dios no se ha manifestado verdaderamente en tu vida. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque Dios quiere que tú seas participante de la naturaleza divina, porque ya no quiere que tú y yo estemos en tinieblas. De hecho, si en tu pensamiento hay tinieblas, Dios no las ha puesto allí. Y llámese tiniebla el pecado, llámese tiniebla la mentira, llámese tiniebla el estancamiento.
Cuando tú y yo dejamos de orar, cuando no venimos a las Escrituras, cuando nos pesa el sueño, cuando nos ganan las circunstancias, estamos diciendo, me salgo de tu luz y vengo a tiniebla. Hay gente que le gusta estar en tiniebla. Hay gente que quiere sentirse triste. Tiniebla. Y cuando tú y yo no venimos a la palabra, cuando nos perdemos de la meditación, nos estamos saliendo de la luz. Y Dios dice, yo quiero que tú seas luz. Por eso quiero que seas partícipe de mi naturaleza divina. Ahora, esa naturaleza divina implica una vida divina. Tu vida, tu caminar, tu pensar, tu obrar, tu actuar. El apóstol Pedro es muy fuerte en esto que nos comparte a través de su carta. Se nos dice, conviértase, cambie su forma de pensar, su mentalidad, cambie su forma de hablar. Pero mientras yo no entienda como creyente que la naturaleza de Dios viene a mi vida y que yo, por la misericordia de Dios y a través de las promesas, el asunto, ¿sabes cuál es? Que muchos vienen a la palabra, pero no creen las promesas de Dios. Entonces Dios te hace partícipe, me hace partícipe, porque Él quiere que estemos en luz. Él es la luz y Él quiere guiarnos. La palabra es la única que te va a fortalecer. La palabra es la única que te va a levantar, es la única verdadera consejera en tu vida. Deja que la naturaleza de Dios divina empiece a operar en tu interior. ¿En dónde? En tu corazón, en tu mente. Porque es aquí y a través de las neuronas que los demonios se meten y te manejan el pensamiento. ¿Por qué un hombre no puede dejar de fumar? ¿Por qué un hombre no puede dejar el trago? ¿Por qué un hombre no puede dejar el cigarrillo? ¿Por qué un hombre no puede dejar el adulterio? ¿Recuerdas cuando Jesús le sacó el demonio al gadareno? Me queda un poquito difícil esa palabra, al ganadero digo yo. Al gadareno, ¿recuerdas? Le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le dijo, Legión. ¿Cuántos forman una legión? 6,000. 6,000 forman una legión. Y una legión se puede depositar en la pupila del ojo de una persona. 6,000 se pueden depositar en tu nariz, por lo que respires. Una legión se puede depositar en el oído. Y cuando Dios hizo el abismo, el infierno, a donde dice Pedro, casualmente lo dice Pedro allí en el capítulo 3 de la segunda carta, me dejó impresionado, que Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que cayeron, no fueron los mismos ángeles que cayeron con Satanás. Dice, los mandó al abismo, a las cárceles mismas. Entonces cuando Jesús libera ¿verdad? Lo libera, ellos le dicen, mi nombre es Legión, pero no nos mandes al infierno, porque hasta ellos tiemblan, tienen temor de ir al infierno. Entonces Jesús le dice, vayan a ese hato de cerdos. Mis amados, las tinieblas están, pero Dios quiere que tú tengas la naturaleza divina. El único que le puede abrir la puerta al enemigo eres tú. Entonces, ese es uno de los aspectos por los cuales el Señor quiere darte a ti la naturaleza divina y quiere que tú lo entiendas en esta mañana. El segundo, Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras.
No en la misma fe la mía, hablo por mí, que la fe de Jesús. Porque Jesús realmente sí tenía fe en Dios. Por eso dice, las palabras que yo digo. La naturaleza divina te hace a ti hablar de una manera distinta. Cuando tú entiendes que la naturaleza divina Dios te la da, tú cambias la perspectiva de cómo hablas. Ya tú hablas con fe, ya tú declaras un versículo con fe. Cuando tú vayas a predicarle a otra persona te va a entender, porque a veces la versión es un poco más complicada. Y para que tú la entiendas, tienes que venir y estar meditando, primordialmente comiendo palabra. Hay que comer palabra, mis hermanos, y estar ahí metido. Ponte un tiempo, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde o en la noche. Disciplina. Ese es el ayuno del día de hoy. Disciplinar el cuerpo. Aprender a disciplinar el cuerpo para tener esa comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Entonces, la fe de Jesús era una fe porque él decía, yo confío que Dios no me deja en vergüenza. Pero cuando tú y yo venimos a la palabra y leemos de un milagro de Jesús, decimos, ay, tan bonito, le creyeron a Jesús. Allá Jesús hizo un milagro. Allá Jesús aquietó el mar. Allá Jesús caminó sobre las aguas. Porque tú no te apropias de la palabra. Y la naturaleza divina quiere que tú te apropies de la palabra. Es tuya, te pertenece, vívela, siéntela. Y si tú y yo nos hacemos uno con la palabra, la fe se aviva. Ahí va a ser tu vida de bendición para otros, para tu vida, para tu hogar, para tu familia. A donde quiera que tú y yo estemos, vamos a ser de bendición. Por eso el Señor quiere, y voy a estar recalcando, su naturaleza divina en ti, para que tengas la fe de Jesús, en donde puedas decirle algo, te vas en el nombre de Jesús y eso malo se va. En donde tú vas a buscar un trabajo y no vas a tener duda de si ese trabajo te va a salir o no, sino la certeza. No porque lo digas bonito, es porque está arraigado en ti. Hoy te va a ir bien, pero no porque el sol salió hermoso, ¿verdad? No, es porque estás afirmado en la palabra. ¿Amén? En Juan 15:16, ahí muy cerquita en el siguiente capítulo, dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Subraya allí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Subraya esa parte, por favor, en su Biblia. Recuerde usted, Dios lo ha elegido. Pero yo he pecado mucho, hermano. Yo he fallado mucho. Quizá ante los hombres, pero Dios te ve de una manera distinta. Dios te ve de una manera diferente. Dios te ve espiritual, Dios te ve sano, Dios te ve productivo, Dios te ve fortalecido, Dios te ve establecido. Hermanos, la naturaleza divina rompe con el esquema del hombre natural, en donde tú te ves bien porque vistas bien, tengas un buen reloj, anillo de oro, ¿verdad? O de pronto cadena, y llegues en tremenda Explorer. Aparte de eso, llegas al restaurante y no, tranquilos, no paguen, yo pago la cuenta. ¿Cuánto es? Saca la tarjeta de crédito. Eso es lo que el mundo muestra como bien. No, mi hermano. No es así. En las cosas de Dios es como tú estés verdaderamente por dentro.
Eso es lo verdaderamente importante, la naturaleza divina. Por eso tú fuiste elegido. No es que hayas comprado una lotería. Dios te eligió ¿desde cuándo? Amén, desde antes de la fundación del mundo. La tienes clara. Gloria a Dios. Tú ya sabes que fuiste elegido. Amén. Así que el Señor por esa razón quiere poner en ti su naturaleza divina. Hay algo precioso allí en la primera carta del apóstol Pedro. Te la busca allí el hermano. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, Dios está diciendo: voy a poner, mi naturaleza divina en ti porque yo te elegí, pero como sé que tú no lo puedes hacer solo, estoy parafraseando, como tú no lo puedes hacer solo, te voy a dar mi Espíritu Santo para que tú puedas entender y recibir. ¿Ves lo que es parafrasear? Muchas veces vienes a la lectura, pero ahí dice: te elegí, en la presencia, delante de mí estás, y yo te he elegido. Y te doy mi Espíritu Santo, que te va a ayudar, fue la promesa de Jesús, te va a acompañar, fue la promesa de Jesús. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Y para hacer qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Rociado con su sangre. Él quiere rociarte con su sangre. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere purificarte. La sangre de Jesús cumple la función de purificación. Pero ¿qué parte de nosotros purifica la sangre de Jesús? La conciencia es la única parte que la sangre de Jesús purifica. Tremendo. ¿Por qué la conciencia? Porque es la parte donde Dios le habla al hombre. Por eso a veces te sientes reargudido y es como esa vocecita ya muy interna. ¿Por qué miraste mal a tu marido? Que dice: no, pues es que llegó borracho. ¿Pero por qué lo miraste mal? Atiéndelo. Compórtate como te he enseñado. De otra manera, ¿por qué dices mentiras? Cuando uno dice una mentira, uno se achicopala, dicen por ahí. La mentira, el pecado lo arruga uno. Uno puede detectar cuando una persona cometió un error. ¿Y la persona qué hace? Ah, sí, Señor. Ah, no, Señor. Ah, sí, bueno. Entonces, la sangre de Jesús viene a purificar nuestra conciencia, a limpiarnos la conciencia. Ese es el eslabón entre el Espíritu y Dios que nos comunicamos. Por eso cuando Jesús le señaló a aquellos hombres que iban a apedrear a la samaritana, dice la Escritura que Jesús les habló a la conciencia de ellos, no les habló a su emoción, no les habló al momento, sino directamente a su conciencia. Y tocados en su conciencia, ¿qué dijeron ellos? Boto la piedra, porque mi conciencia me está diciendo: no estoy bien delante de Dios. Así que para ser rociados con la sangre de Jesús, por eso el Señor quiere entregarse su naturaleza divina. Y hay algo precioso ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 11, dice que, terminando, el verso 11 dice: de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La entrada en el reino de los cielos. Dios quiere que tú y yo entremos en el reino eterno de nuestro Señor Jesús. Por eso Él nos quiere otorgar esa naturaleza divina. La segunda pregunta que tuve inquietud acerca de la naturaleza es: ¿qué debo hacer? ¿Usted sabe qué debe hacer para participar de esa naturaleza divina?
Bien. Ahí la misma escritura nos habla una porción. Ahí en la misma carta dice, en el verso 5 al 8, dice, por esto mismo, poned toda diligencia. Por favor, subraye la palabra diligencia. Subraye la palabra diligencia. Diligencia. Ser diligente. Activo. Dispuesto. Eso es ser diligente. Mire, le traigo la definición de ser diligente. Virtud cardinal con la que se combate la pereza. Virtud cardinal con la que se combate la pereza. O sea, si hay alguien que no es diligente, es un perezoso. Si hay alguien que no está meditando la palabra, espiritualmente es un perezoso. Si hay alguien que no está aplicando la palabra a su vida, es un perezoso. ¿Y qué perezosos los que ve uno, mis hermanos? Perezosos totalmente. Hoy es rarito, hay muy pocos que aprovechamos, así vayamos tenidos de un brazo, teniendo la maleta y uno así, que somos capaces de llevar un libro en la mano y estar leyendo algo edificante. En verdad lo digo. Porque no falta el que tiene el Facebook, o está con WhatsApp, o está escuchando mucho, porque uno muchas veces hasta escucha. Mire, pierden el tiempo. Permítame, hermano. Pierden el tiempo en vez de ir leyendo algo que verdaderamente edifique sus vidas. Pero muy poco lo hacen. Hoy hay una pereza mental dada por el enemigo. No podemos seguir teniendo una pereza espiritual en donde nosotros perdemos el tiempo. Por eso diligente es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. Me gustaría que usted lo escribiera en su libro de apuntes. También dice que es el esmero y el cuidado de ejecutar algo. Si el apóstol Pedro dice, por esto mismo, poned toda diligencia, despierten, no duerman más, actúen en la palabra. Es necesario. Y entonces viene allí y dice, por esto mismo poned por diligencia a añadir a vuestra fe. O sea, no es solo la fe que tú tengas. Es necesario agregar otros aspectos, los cuales yo los relacioné más o menos con Gálatas 5, donde nos habla de el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Porque tú no puedes decir, hoy yo voy a tener fe y mañana voy a tener paciencia. Hoy voy a tener gozo, pero mañana voy a tener templanza. Y hoy voy a tener mansedumbre, pero mañana voy a tener paz. No. Los frutos del Espíritu son completos. Debes trabajar en ellos completamente. Ahora aquí el apóstol Pedro nos dice, a la fe agréguele, añádale, súmale virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, esto no los va a dejar a ustedes perezosos. Esto no va a dejar que ustedes estén, ¿qué? Sin fruto, ociosos, ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la palabra de Dios es para trabajarla. Por eso Dios quiere poner su divinidad, su naturaleza divina en cada uno de nosotros. Pero esto es, lo voy a decir con respeto, para el creyente
que verdaderamente entiende que aquí en la tierra está de paso. El creyente que piensa simplemente en venir un domingo y abrir la palabra de Dios solamente el día domingo y entre semanas se olvida de la palabra, no es creyente, no es discípulo, no sirve para la obra del Señor. Se queda estancado. Es un enano espiritual, no creció, no se desarrolló. No esperes entonces que Dios te conceda la bendición de muchas cosas. No esperes que puertas se abran. ¿De qué te sirve mandar 1000 hojas de vida si no estás arraigado en la palabra? Con que mandes 5 es más que suficiente. Ahí Dios pondrá gracia para que te llamen a ese trabajo, para que te den ese ascenso. Y aunque no te lo den, estás sirviendo a Dios allí. Eso es lo más importante, que a donde tú y yo vayamos, mostremos esa naturaleza divina en nuestro proceder, en nuestro actuar, en nuestro caminar. Recuerda lo que dije hace un momento atrás, el enemigo te manipula y Dios no quiere que tú permanezcas en tinieblas. Por eso Él quiere poner su naturaleza divina en ti, para guiarte, para conducirte, para alumbrarte, para animarte, para exhortarte a alguien. Tienes que aprender a desarrollar tu vida con Cristo. ¿Qué es esto? Una relación con Él. Isaías 57:15. Acompáñenme a Isaías 57:15. Y habla aquí el Altísimo y Sublime. Porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Amén. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Desarrollar una vida con Cristo. Tienes que aprender a entender y a sentir, corrijo, porque Dios no se mueve por sentimientos, a percibir la presencia del Señor en ti. Esa presencia de Dios, ahí está clarita. ¿Cuántos quieren que la presencia del Señor esté con ellos? Y miran dónde habita Él. Dice, pero también quiero habitar con el humilde y el quebrantado. Esta parte quiere decir, parafraseando, voy a utilizar mucho parafrasear para que aprendas tú y también lo utilices. Esto quiere decir que cuando Dios te da más, es como el árbol grande que tiene mucho fruto. Y entre más fruto tenga, las ramas se van inclinando. Inclinando por el peso del fruto. Entre más te dé Dios, más humilde delante del Señor. Eso es lo que dice. Por eso el Señor dice, habitaré con el humilde y quebrantado. Entre más te dé el Señor, más mansedumbre. Sin ser bobito, no es que otro te maneje, no, firmeza. Eso es lo que el Señor dice. Y entonces Él quiere vivir dentro de ti. Pero si hay soberbia, si hay orgullo, si hay falta de perdón, y si no eres consciente de la naturaleza divina de Dios que quiere poner en tu vida, Él no va a poder morar en ti. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Mira lo que dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto solo se consigue, mis amados y mis amadas, con una relación profunda con el Señor, en donde tú conversas a diario con el Señor. La obediencia es oír. Muchos podrán venir a darte consejo. Muchos van a querer desanimarte, muchos van a querer defraudarte, muchos van a querer estancarte, muchos no van a querer que tú sigas adelante, pero solo la voz de Él es la única que tienes que oír, ni siquiera escuchar, oír. Dígale al que está al lado, tienes que oír la voz de Dios, aprende a oír la voz de Dios. Mis hermanos, porque es que cuando yo escucho el consejo de muchos, el primer perjudicado soy yo.
Yo soy el primer perjudicado. Yo soy el que primero pierdo, no el que me dio el consejo. Por eso debo venir a la palabra. Esta es la voz que tú debes oír. Si tú quieres la naturaleza divina del Señor, tienes que aprender a oír la voz de Dios. ¿Y eso implica qué? Un conversar con Él. Por eso el Señor dice, yo soy el pastor y las ovejas oyen mi voz. Qué hermoso el Señor. Qué precioso Jesús. ¿Cómo nos conoce? Gloria a Dios que se hizo hombre como nosotros para entendernos, para conocernos. Gloria a Dios. Yo alabo al Señor por todo ello. Y eso no es solamente de nosotros los predicadores. Eso es tuyo. Eso hace parte de la naturaleza divina. En donde tú, algunas veces, porque lo humano está, y vamos a contestar feo, y vamos a contestar de la manera que al otro no le gustó, y a veces cuando hay discusión hasta queremos tener la razón. Pero mis amados, que pese más el amor y la palabra y la verdad y la luz de Cristo en cada uno de nosotros, para poder bajar nuestras cabezas y decir, Señor, reconozco, fallé, pero gracias, tu sangre hoy me limpia, hoy tu sangre me purifica. Qué hermoso cuando tú estás desanimado y puedes venir a la palabra y ella te levanta, aún en medio de la prueba. Traigo un ejemplo bíblico de lo que es oír la palabra de Dios. Me la dio el Espíritu. Josué capítulo 6. Voy a leer del verso 1 al 5 inicialmente y luego el verso 10. Esto es oír la palabra de Dios. Esto es, mira, cuando hablé hace un momento de la fe de Jesús y ahora voy a hablar de la obediencia, las voy a juntar en este ejemplo. ¿Por qué? Porque es necesario que en ti, que está la naturaleza divina, aprendas a romper las barreras que no están afuera, sino que están dentro de ti. Y te tienen prisionero. Te tienen prisionero. Bien, Josué, capítulo 6, verso 1 en adelante, dice, ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Cerrada, ¿verdad? Hagamos el ejemplo como estar en este momento, estamos aquí encerrados, ¿verdad? Bien cerrada. La palabra es enfática. Bien cerrada. O sea que ni los zancudos entraban. Bien cerrada. ¿A causa de quién? De los hijos de Israel. Mire, no estaba cerrada a causa de solamente unos enemigos, sino del pueblo de Dios. En aquella época no habían aviones, así que no había el peligro de que fueran bombardeados. La única forma de que un pueblo entrase en otro lugar y tomara posesión de ese lugar era un combate frente a frente, con espada, quizá con flechas, con lanzas o a mano limpia, ¿verdad? Era la única manera, de frente, no había otra manera. Así que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El pueblo que quisiera ir a pelear contra Jericó se encontraba con algo. O tenía que pasar esa muralla o tenía que trepar, que era bien alta, y tenía la posibilidad de que al llegar arriba otro lo cogiera y lo matara. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Bien. Dice, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué. ¿Quién habló? Jehová. ¿A quién? A Josué. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Entraba alguien o salía alguien de Jericó? No, estaba bien cerrada, ¿verdad? ¿Y qué dice? Yo he entregado tiempo pasado, pero también
tiempo presente. Aquí se nos tiene que mover la fe, aquí se nos tiene que mover lo que tú declaras con tu boca, que es lo mismo que tienes en tu corazón, que estés pensando, que estés meditando, y tiene que ver con tu obediencia. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con varones de guerra, no con el pueblito, no te entregué a la regioncita aquella con las mujeres y los niños, no, con los varones de guerra, hombres armados hasta los dientes que habían tenido muchas batallas, ¿verdad? Y aquí dice el Señor, lo he entregado. La palabra de Dios muchas veces está en tiempo pasado, pero tú debes traerla al presente en tu vida. Todo lo que esté en pasado, tú lo vas a traer al presente en tu vida. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto, hoy soy un escogido del Señor. Amén. Para romper barreras, para destruir estructuras en tu interior. ¿Por qué? Porque tienes la naturaleza divina. Siguiente versículo. Rodearéis pues la ciudad de los hombres. Dios le está hablando a Josué el plan perfecto para perpetrar, para adentrar en Jericó. Hay muchos que están rodeados por sus preocupaciones. La enfermedad del siglo, del tiempo, es el estrés. ¿Sabes qué tan gruesas eran esas murallas? Eran en piedra. Dicen los estudiosos, los arqueólogos, los historiadores, que tenía una dimensión de 80 metros. 80 metros. Se podía construir una casa sobre esas rocas. De hecho, Rahab, la ramera, cuando ayudó a los espías, lo ayudó por la ventana trasera a que bajaran. Pero ellos no cayeron a una calle, sino fue por las murallas, ¿verdad? Entonces, 80 metros se podía construir un penthouse al día de hoy. Eso era lo que tenía que atravesar el pueblo de Dios. O sea que la muralla china es una dimensión de ladrillitos alrededor de esa estructura de aquella. Dice, y van a ir alrededor durante 6 días, una vez al día. Pero óyeme esto, él no dijo van a mostrar sus armas, es lo que les espera. Somos el pueblo de Israel a los que ustedes están teniendo miedo. Fueron y dieron las 6 vueltas, una vez por día durante 6 días. Siguiente versículo. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carne delante del arca. ¿Dónde iba el arca? Delante. Te lo dije algún día, te lo repito hoy. Primero, la palabra de Dios, primer lugar. Dios primero. Segundo, medita la palabra. Tercero, practica la palabra. Dios primero, el arca va adelante. Y al 7º día daréis 7 vueltas. Ese día sí les tocaba dar 7 vueltas a los israelitas. Es el 7º día, no podía dar una sola, tenía que ser 7 vueltas alrededor de la muralla de Jericó. Entonces ese día, si querían, tenían que tempranito madrugar a dar las 7 vueltas. ¿Cuántas veces tú has contado tus proyectos? ¿Cuántas veces tú has contado voy a montar un negocio? Yo voy a hacer así, yo voy a hacer de esta manera. Desafortunadamente tú se lo cuentas a la persona menos indicada. A veces al menos indicado, ¿verdad? Y te echa abajo todo, porque empieza a ponerle los peros de todo. ¿Pero y con qué plata? ¿Pero y en dónde lo va a montar? Pero si de eso ya hay mucho. Eso ya por donde uno anda hay negocios de esos. ¿Y usted por qué va a estudiar eso si eso ya hay muchos profesionales en eso? ¿Y por qué no se va más bien para otro país? ¿Y por qué para otro país? Es que aquí en el país no se puede, es que le sacan a usted.
el compromiso con ellos era, y lo vamos a ver más adelante, total silencio. Luego dice que al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Siguiente versículo. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará. Solo en ese momento podían gritar a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Solo cuando tú estás afirmado en la palabra, de tanto versículo que tú tengas, va a haber el versículo que tú lo vas a declarar desde el Espíritu y vas a derribar las barreras que te han tenido oprimido o oprimida durante muchos años. Aún en tu economía, aún en tu salud, aún en tu hogar, en tus hijos, en ti mismo. Aún esa palabra para ganar aquí campo, terreno al enemigo. Ese versículo Dios te lo va a dar. Y no dice, decláralo ahora. Y tú, ¿cómo es que decía? ¿Cómo es que decía? No. Oye, espera, yo saco la Biblia y no me acuerdo, Señor. Usted me dijo que lo dijera, pero yo no me acuerdo. Hermanita, ¿usted se acuerda del versículo que me mandó? Es que Dios me regaló esa palabra. Por falta de comunión lo perdiste. Verso 10 de Josué. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Váyanse a su casa después de dar la vuelta, pero no me van a hablar nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiso manifestarse en tiempos de Moisés, vino murmuración en el pueblo. Vino murmuración en el pueblo. Hubo queja en el pueblo. ¿Por qué nos sacaste de allá? Dejamos de comer la yuquita de allá, las papitas de allá, a traernos aquí al desierto a morir. Por eso Dios dio esa orden. Pero lo más especial es, ¿por qué cayeron los muros? ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? ¿Por qué? ¿Por el grito? ¿Por la palabra de Dios? Por la obediencia. Y en tu vida las preocupaciones no se van, la angustia no se va, el estrés no se va, la maldición, la iniquidad no se va, porque muchas veces nosotros no tenemos obediencia. Dios ama la obediencia de sus hijos. Dios ama que lo escuchen. De la misma manera Dios dice, quiero que me escuches. Cuando a Josué le da esta orden, él la toma tal cual, muy clara, y la hace conocer al pueblo. Y por eso el pueblo, muy obediente, actúa. La naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios, hace que tú te entres en ese nivel espiritual de aprender a oír la palabra de Dios. Por eso Él quiere depositarla. ¿Y cómo la recibo? Poniéndome acorde con su palabra. La primera carta del apóstol Pedro, volvemos a la primera de Pedro, esta vez en el capítulo 2, 1 al 3, dice Pedro que tenemos que desechar de nosotros toda malicia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. Mis hermanos, todos estos son aspectos que el enemigo pone en tu vida para apartarte de recibir la naturaleza divina de Dios. También nos manda a ser vigilantes en el capítulo 4, verso 7 de la misma primera carta de Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando me hablan de la palabra sobrio, la asimilo con el borracho. ¿Sí o no? Porque el borracho no está sobrio. Y con el borrachito hacen lo que quieren. Pero con el sobrio, ¿el sobrio qué es? Consciente. Amén.
esa es la palabra. Es consciente de lo que hace. El sobrio está dispuesto, pero también dice que estemos alertas. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es muy fácil que haya un programa espectacular en donde tú dices, a ver, lo voy a poner ejemplo, la selección Colombia juega en otra parte del mundo y el partido es a la 1 de la mañana. O tú, o te quedas despierto a esperar que dé la 1 de la mañana para no dormirte. Entonces deja ventanas abiertas, hace tintico, en fin, y mira de todo para no le coja el sueño, porque el partido es a la 1 de la mañana. ¿Verdad? Pero si te dicen, hermano, vamos a hacer una vigilia, como debe ser, no una vigilia en la carne, sino en verdades del Espíritu, solamente lectura de palabra y dejando que el Espíritu te confronte tu vida, verdaderamente como es una vigilia. Entonces ahí sí a los hermanos a las 10 de la noche están. ¿Qué versículo vamos? ¿Qué versículo es? ¿Qué texto fue el que dijo el predicador? ¿O vienen sin Biblia? Levante su Biblia, por favor. Entonces, dice allí, sed sobrios, velad y en oración. Eso es importante, mis hermanos, tener un dominio, ser vigilantes. Cada día que usted deje sin leer, sin meditar la palabra, es una oportunidad para que el enemigo venga a su vida y haga destrucción, hurte y mate. ¿Y eso no tiene reversa? Solamente la misericordia de Dios. Su vida espiritual es mucho, hermano. Su vida espiritual vale demasiado. Por favor, cuídela bien y en oración. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.